Muy queridos hijos, de la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del Deuteronomio, tendríamos que decir muchísimas cosas. No lo podemos hacer, digamos, subrayemos algunas cosas. Recordemos de que el Deuteronomio es una relectura de toda la historia de Israel, no es una crónica, y no hay nada en los 73 libros que componen la Biblia que sea crónica. No es una historia como la conocemos después de Heródoto, el padre de la historia. Es un libro de fe. Y todo el libro del Deuteronomio se comienza a escribir cuando, haciendo unas reparaciones al templo de Salomón, el templo que construyó Salomón, encontraron en una de las paredes los rollos de la ley, los sacaron, los limpiaron, leyeron, se los propusieron al pueblo. El pueblo en forma litúrgica, el pueblo lo fue aceptando en forma litúrgica. Y después se comienza a escribir la historia de Israel, a reescribir en clave de la centralidad de esta fuerza que se va manifestando entre ellos, que lo reconocen como el Dios de Israel, y por lo tanto hay una serie de escenas que son subrayadas por la importancia que tienen, no tanto en el pasado, sino en el presente que vive Israel, que ya está dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Primer hecho fuerte es la muerte de Moisés. Moisés no entra a la tierra prometida, no entra. Se le concede como una gracia especial ver la tierra desde el monte, pero no entra, y ya lo sabía Moisés. ¿Cuál es la causa de que Moisés no entre? El día de Masá, de Meribá, en el desierto, cuando comenzó en ese momento la revuelta del pueblo, que se iban a morir de sed, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca viva, y que iba a manar agua. Y Moisés dudó. Como hasta ese momento Dios le había dicho que usara el cayado, levantara el cayado, tomara el mar para dividirlo, etc. Moisés corrige lo que dice Dios, y no solo le manda que mane agua, sino que golpea con el cayado, como que si este hecho fuera el que tuviera el poder y no el ser un mensajero del Señor. Y el que piense, padre, si un detalle tan chiquito, no, es un detalle muy fuerte, es desobediencia directa a Dios, es dudar de la eficacia de la palabra de Dios, es corregir lo que Dios le manda hacer. Que se le perdona el pecado, sí se le perdona, pero no la pena. Y como pena no entra a la tierra prometida. La diferencia entre la culpa del pecado y la pena del pecado. Cuando es un pecado mortal, la culpa se perdona exclusivamente en la confesión sacramental por un sacerdote. Pero la pena hay que rescatarla lucrando indulgencias, oraciones, obras de caridad, etcétera, etcétera, que lo sabemos todo. ¿Qué más nos dice el texto? Como está escrito ya después de la división del reino, entre el reino del norte y el reino del sur, hay una pequeña exageración, y ha comenzado la ambición del pueblo de Israel de hacerse dueño de todo. Por eso lo ve de todo. Qué raro que 2500, 3000 años después, hoy, los israelitas sigan comiéndose el terreno que no es suyo, con los palestinos. Sí, es lo mismo. Comerse, correr el cerco, y sabiendo además de que, humanamente hablando,
Ellos pasaron 1900 años como castigo sin entrar a Israel, y todavía en derecho sigue siendo una de esas cosas rarísimas, un adefesio de cómo una resolución internacional le quita su terreno después de 1900 años para poner a un pueblo diferente. Que no crean que cosas raras en derecho y aplicación de justicia solo se ven en Nicaragua, también se ven en otras partes. O que dicen algunos, en todas partes, en muchas partes se cuece nava, en muchas partes son los intereses más que la justicia. Entre ellos la resolución del Estado de Israel, que es de 1947-1948. Padre, pero entonces, pues sí, pero sin correr a los legítimos dueños que han estado en posesión durante 1900 años, y si juntaran antes de que los judíos se lo toman por la fuerza, la entrada del pueblo de Israel, habría que decir más. Padre, pero esa es instrumentalización de la Biblia, sí. Y además, una de las bases de una ideología que ojalá no entre con mucha fuerza en Nicaragua, que es el sionismo. El sionismo. Y como toda ideología, nefasta. Sionismo dice que los judíos tienen que mandar sobre todos y todos nos tenemos que convertir en sus sirvientes. Así en síntesis. Qué raro. ¿Qué más nos dice? Hay una expresión que es abundante en el Antiguo Testamento, que una persona buena vive muchos años. Como no hay ni siquiera idea, no ha surgido todavía la revelación de una posible resurrección, entonces todo pasa aquí en la tierra. Estamos en las primeras etapas de la revelación de Dios, que prepara durante un larguísimo tiempo a la humanidad para que pueda recibir la revelación, momento culminante, la plenitud de los tiempos, que es cuando envía el Padre a su Hijo hecho hombre para que nos diga toda la verdad. Y cuando el Hijo regresa después de la resurrección, en la ascensión al cielo, que nos deja el Espíritu Santo, comienza un trabajo de aumentar la conciencia, es decir, seguir pensando como María, qué significa, para que nuestra claridad sobre la revelación sea cada vez mayor. Por eso no tiene que ni asombrar ni asustar que el dogma que vamos a celebrar mañana sea de 1950. Dogma es verdad, que se define y no haya sido desde el inicio. Aunque desde el inicio hay un sentimiento claro, preciso, por eso en ninguna parte se habla de la muerte de María, se hablaba de la dormición de María el día de hoy. Y en este sueño se negaron a hablar de muerte. En este sueño es llevada en cuerpo y alma al cielo, que no ofende nada, ni a la fe ni las verdades que revela Jesucristo. Simplemente, así como el primero tenía que ser Jesucristo, quede raro que María, después de Jesús, en la misma suerte que nuestra fe nos hace esperar que nos pase también a nosotros, en cuerpo y alma, ir al cielo. Y quede raro que la Iglesia haga una lista de los que ya están en el cielo, aunque no en cuerpo y alma. Estamos esperando, posiblemente en este año ya se ponga oficialmente en la lista al Papa Juan Pablo II. Pero ya está claro de que ha cumplido todos los requisitos para cumplir la formalidad de proclamarlo oficialmente en la presencia de Dios, es decir, en el cielo. Y vamos a esperar, señor obispo hizo la pregunta hace ya unos meses de si la diócesis comienza el proceso de beatificación del padre Mariano Lugo, que al pie de este altar espera la resurrección. Nada de raro. Primera lectura.
tener presente la diferencia entre la culpa y la pena. ¿Es que el Señor cuando perdona es borrón y cuenta nueva? No. ¿Es que el perdón es olvidarse totalmente? No. Es superar una situación. Pero ¿cómo no vamos a recordar nosotros si un día nos dimos un trompazo por no fijarnos que hay un hueco y nos caímos? Cuando nos acerquemos, ¿cómo no vamos a tener precaución para que no nos vuelva a pasar? Y lo mismo tendría que ser con nuestros pecados. Si un día caímos, ¿cómo no cuidarnos especialmente de no volver a caer en lo mismo? Padre, pero entonces no significa nada más que la superación de un hecho. A todos los niveles, no se preocupen. El que se le ocurre cocinar algo que le hace daño sin que él lo sabía y tiene que salir corriendo al hospital, ya se cuidará de no volver a comer lo que lo mandó al hospital. Si no, sería imprudencia, tontería, majadería, locura. En el bellísimo Evangelio de hoy hay 3 ideas que Mateo junta y por eso parecen inconexas una de las otras. La primera lectura estaba tomada del Deuteronomio, capítulo 34, versos del 1 al 12. En este momento todavía alaban a Moisés como profeta. En realidad Moisés va a pasar en la conciencia de Israel, es lo que llega al tiempo de Jesús como el legislador, el que hizo la ley, el que rescata además al pueblo, el que lo libera, liberador, el profeta por excelencia va a ser Elías. Por eso tantas veces en el Nuevo Testamento se habla de Moisés y Elías, o la ley y los profetas, en hebreo la Torá y los Nevim, ley y profeta, o la ley como la parte del todo refiriéndose al Antiguo Testamento, es decir, a la Sagrada Escritura. En el Evangelio de hoy de Mateo, capítulo 18, versos del 15 al 20, nos da en primer lugar una forma de actuar que va en la línea de la corresponsabilidad. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas, jálale las orejas a solas, hacele ver. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Y el escuchar no es simplemente ya te oí pero sigo igual, sino que si viene la conversión y viene el cambio. Si no te hace caso, sigue igual. Peor aún cuando te come y piensa que vos sos el equivocado y que él es el que está bien. Si no te hace caso, hacete acompañar de 2 o 3 personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Este es el mismo procedimiento que se sigue en los delitos que contempla el derecho canónico. Por eso algunas veces algunos dicen, ¿y por qué el obispo no ha puesto en raya a fulano de tal o a sutano de tal? Hay una amonestación, primero tiene que contar, sí. No que sea de tapas mala, se llama fuertemente la atención, se da con tiempo, después se envía y si se obstina, entonces sí se abre el proceso o se aplica una medida administrativa. Padre, ¿y a quién? A todo bautizado, no solo a los curas y a las monjas. Todo bautizado puede estar incurso en un juicio eclesiástico. Y en nuestra historia concreta,
Recuerden que la causa básica del asesinato de Monseñor Valdivieso es porque los tribunales eclesiásticos no le dieron la razón a Contreras en un pleito sobre tierra, sobre encomienda. Que desde que nacieron los estados modernos dejamos que el Estado sea el que lleve, digamos, los casos comunes. No significa que la Iglesia no pueda juzgar también sobre lo que se consideran casos comunes. De hecho, pensemos, aquel que roba no solo comete un delito que puede ser llevado por la policía preso y juzgado en un tribunal para el crimen penal, sino que además comete un pecado y puede tener sanción eclesiástica. Algunas son automáticas, no necesitan juicio. Padre, ¿qué está diciendo? El aborto, por ejemplo. El aborto, por ejemplo. El asesinato atroz, por ejemplo. Por ejemplo. Padre, y entonces, lo mismo que el Estado, si al fin y al cabo los Estados modernos se nutren de las leyes de la Iglesia, porque la Iglesia es la que conserva el derecho romano, que los romanos fueron los que inventaron el derecho. No exactamente, sí, porque ha habido evolución, desde luego. Si al fin y al cabo los que dicen que el pecado es que los demás lo sepan, pero si nadie lo sabe, no es pecado. Lo mismo, que es delito si los demás se enteran, pero si está tan bien cometido, que no deja pruebas, que nadie lo sabe. Tanto para el Estado como para la Iglesia, sobre todo la Iglesia, el pecado permanece. Otros dicen que si son varios y que si es una sociedad la que lo comete, como no son ellos, lo mismo que en los tribunales administrativos, civiles, penales, las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Quien comete el delito son los que forman la persona jurídica. Padre, ¿qué significa? Digámoslo con claridad. La congregación de los hermanos de La Salle no es la culpable de la apropiación de los bienes de San Juan de Dios. Es una persona jurídica. Los miembros sí. Y como en esa clase de pecado no se perdona hasta que se devuelva lo robado, hasta que se compense, y no se puede excusar donde la obediencia me manda, no se puede mandar a hacer algo que sea incorrecto, algo que sea pecaminoso. Padre, eso significa muchas cosas. Entre otras, es una de las explicaciones el por qué los hermanos de La Salle se van quedando sin vocación. Padre, ¿qué significa? Dios castiga sin coyunta, mística. Y para la Iglesia los bienes eclesiásticos no prescriben. Y si hablamos de la planta física de lo que fue el hospital, después el hospicio, hablemos de los que tienen, no seamos groseros, de los que tienen guardados bienes de San Juan de Dios. Y lo malo es que eso, como toda infección, como toda enfermedad contagiosa, no solo afecta al portador, sino que se contagia. Padre, ¿qué dice? Pues sí. Padre, ¿y entonces qué hacer? Evangelio de hoy. Y si no le hace caso a los 2 o 3, para que conste, testimonio. Y en los procesos es testimonio jurado. Es
comete un pecado mortal. Y eso se aplica también a los juicios que no son de la iglesia, pues sí. Entonces, decíselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, entonces sepárate de él y tenelo como que si fuera un pagano o un publicano. En nuestro caso concreto, teniendo a alguien que preside la comunidad y la representa, el sacerdote, si es parroquia, al párroco, si es templo filial, pues al rector. No es que hay que reunir a los que vienen a misa y decir, se le dice, y él tendrá la obligación de actuar, que posiblemente ponerlo de conocimiento del obispo si es necesario, o de intervenir. Padre, pero es que yo no me entero. Si tantas veces hablamos que tu mano derecha no se entere lo que hace la izquierda, cuando hay que jalar las orejas, ya cuando lo decimos en público, es porque ya ha pasado una serie de procesos. Padre, pero esto es horrible y estamos hablando del Evangelio, según San Mateo. Porque hay quienes que con sus hechos concretos se salen de la iglesia. Se salen. Es cierto que sobre todo los que tenemos el sacramento del orden, hemos sido llamados a ser pescadores y que tenemos que tener pastorales especializadas para las personas que se nos van, para los corruptos, para los sinvergüenzas, si quieren. Pues sí. No somos un gueto de gente que hace cositas interesantes. El Papa Francisco ha dicho una serie de cosas. Somos el instrumento de salvación y hay que salvar lo que está perdido, ofreciéndole la oportunidad de salvarse, no siendo alcahuete. ¿Que fallamos en tantas cosas? Pues sí, fallamos. Nuestros tribunales tienen fallas, por eso el Papa Francisco en su regreso dijo que se iba a retocar. Ya lo había dicho Juan Pablo II y había hecho una cierta reforma, ya lo había dicho el Papa Benedicto, había hecho una cierta reforma de los tribunales eclesiásticos, pero todavía no llega. Y es uno de los pecados que tiene nuestra diócesis. Voy a ser indiscreto, yo le he dicho varias veces a nuestro señor obispo, somos la diócesis madre de Costa Rica, de Nicaragua. Es una vergüenza que nosotros no tengamos tribunal eclesiástico, y lo tuvimos desde el inicio. ¿Por qué, si hay que prestarle servicio a las diócesis hermanas que no lo pueden tener, por qué no se lo prestamos desde la sede de León? Para que los que viven en León, en Chinandega, no tengan que trasladarse para hacer sus casos. Sin embargo, los otros sí pueden desplazarse, no es quitarle nada. Pero las cosas son despacio, sobre todo cuando tienen que verse entre varios obispos. O ya el señor obispo pidió, porque hace falta aparecer de conferencia episcopal, que las mujeres puedan integrar nuestros tribunales eclesiásticos. Padre, ¿qué significa? Todos los cambios que fueron haciendo los papas anteriores, pero que alguna cosa todavía no nos llega. Y tenemos que apurar. Y aquí podríamos decir con Jesucristo, ¿qué quisiera yo? Que estuviera ya ardiendo. Primer punto, la cuestión del perdón. En la práctica, en nosotros no se le dice a toda la asamblea, se le dice al que preside. Porque la absolución sacramental no solo me absuelve ante Dios, sino que me restablece
con la asamblea. El cura, siendo presidente de asamblea, reconcilia también con los hermanos. Ahora, yo no lo sabía. Estudio el catecismo. Estudio el catecismo, profundización de la doctrina. Segundo punto. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta parte se refiere al sacramento del orden. Para los que andan buscando que ellos se entienden directamente con Jesús, que ellos no van a ver a otro cura, no van a otro hombre, que la única posibilidad de obtener perdón sacramental, porque expresamente lo quiere Jesucristo, es acudiendo al confesor. Y no para lo que me quiero confesar, no a la parte de la que ya estoy arrepentido. El arrepentimiento tiene que ser total. Cuando uno se mete a bañar, hay que lavarse todo. No vale que no me lavo solo una parte. O está bañado o no está bañado. Sería más que absurdo que me bañara un brazo y me dejara el otro brazo con todo el saquín y con todas las cosas. Absurdo, loco. Pero algunas veces se ha metido, no sé por qué desviación: padre, de esto me quería confesar. Espérate, la confesión tiene que ser íntegra, si no, no vale. De todo. Por lo menos enunciando los pecados mortales, y no vale decir contra el cuarto, contra el quinto, contra el sexto mandamiento. Hay que ayudar, porque es todo un juicio, y la penitencia tiene que ser adecuada al pecado. Y no es porque el cura quiera saber cuántas veces, no es lo mismo que sea una vez que sean 50 veces. Y no es porque el cura se meta con los demás, no es lo mismo que tengo una semana de haberme confesado que tenga 6 meses. No es lo mismo. Hasta el médico te pregunta cuándo salió esto y desde cuándo tenés este síntoma. ¿Y para qué quieres saberlo si ahí está viendo el síntoma? No es lo mismo. Pues normalmente la confesión comienza después de un saludo. Hace tanto tiempo que me confesé. Y sería bueno decir, ya cumplí la penitencia, porque si no hay que actuar otra cosa. Segundo punto, el perdón. No hay que me lo entiendo directamente o que no necesito. Nadie va a Jesucristo si no es a través de la iglesia, que al fin y al cabo es el cuerpo místico de Jesucristo, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No me puedo encontrar con Jesucristo si no es a través de la iglesia. Otra cosa es que sea consciente o que no sea consciente de que es a través de la iglesia. Total, no pedimos, se van a fijar, pedimos por todo lo vivo, por todas las necesidades, y pedimos por todos los difuntos. Y en una de las fórmulas, cuya fe solo tú conociste. No pedimos solo por los católicos, ni pedimos el bien solo para los católicos. Sería un argoísmo insoportable. Tercer elemento que toca. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pero esto no es una receta mágica. Se supone, si estamos reunidos por lo menos dos, que el que va a gobernar la reunión va a ser el Espíritu de Jesucristo. Y por lo tanto, vamos a pedir lo que el Espíritu nos diga, para no caer en la subjetividad. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, ni siquiera podemos decir que Jesús es el Señor. Y no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedirlo, ni pedir lo que conviene. Por lo tanto, no es que vamos a hacer, como dicen por ahí, una cadena.
muy simpático. Cadena de oración. Nos reunimos en primer lugar para buscar la voluntad del Señor sobre un punto concreto. Con un Dios que no está lejano, porque es un Dios que está al lado de nosotros. Yo estoy con ustedes. Pero tenemos que tener los sentimientos de Jesucristo, la forma de pensar de Jesucristo. Sería fabuloso. Estamos 3, 6, 9, 12, 15, hacemos 5 grupos y cada uno le pide 10 millones de dólares para el grupo. Las cosas queríamos. Y si no, diríamos que falla la Escritura. No, no es una receta mágica. Es pedir las cosas con el Espíritu de Jesucristo, con el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es su voluntad. Y es el Espíritu Santo el que me lleva a la plenitud de la verdad. Digo, para los que piensan que son recetas mágicas. Decir 2 cositas sobre el santo que celebramos hoy. Entre las mentiras y las leyendas negras que andan sobre la Iglesia, dicen que la Iglesia jamás dijo ni una sola palabra frente al nazismo. Sin embargo, hay un mensaje precioso en alemán de Pío XII, Mitter Bremen, que es la condena total, clara, del nazismo antes que se encumbrara. Lo que pasa es que y además se hizo conocer en todos los templos, porque se metió de contrabando y no lo pudo parar ni siquiera la Gestapo, la seguridad del Estado de Hitler. Tenemos problemas con una serie de ideologías. Hay algunas que son del siglo XIX, otras del siglo XX, otras son un poquito más antiguas, porque las ideologías se ponen en el lugar de Dios y en vez de tener seguidores, piensan tener gente fanática que no piensa y solo hace lo que le diga el responsable, el guía o como se le llama. No me crean a mí, yo les podría dar literatura de algunas, no en la homilía, de algunas de las ideologías para que vean a los autores de qué es lo que se proponen. Los autores de la ideología que son tenidos como héroes, como líderes, como... Y miren por dónde la única voz clara que se ha escuchado, aunque la han acallado, es de la Iglesia. Hoy, con Maximiliano María Kolbe, sus escritos, que no eran privados, se hacían millones de copias. Hablando del nacionalsocialismo, nazismo. Tuvimos muchísimos problemas con el socialismo internacionalista, que también es socialismo, nada más que ese es del siglo XIX. El nacionalsocialismo es del XX. El otro es lo que normalmente llamamos comunista, aunque hay otras ramas. ¿Qué de raro es que la Iglesia hable, ilumine, sin quitar la libertad de las personas? Y saben que cuando comenzó el movimiento, retrocedemos un poquito para no pensar en Europa, que era un cierto populismo el de Perón, fue la Iglesia argentina quien le puso las patitas claras. Qué de raro es que otros países, también aquí, sea la voz de la Iglesia que quieren callar y la quieren distorsionar.
Y la voz de la Iglesia lo mismo ha hablado cuando se trata de comunistas, que cuando se trata de nazistas, que cuando se trata de fascistas, que cuando se trata de capitalistas, cuando se trata de... Qué raro. No me voy a decir como alguien que le protestó a mi hermano que yo solo hablo muy mal de los leoneses. Le digo, estoy en León. Si estuviera en Granada tendría que iluminar a los granadinos. Estamos en León. Y hoy celebramos, y con esto termino, la gritería de penitencia por la sacanada que hemos hecho en León. Y por qué no decir, por las veces que hemos caído presa de las ideologías. Y la ciudad de León ha estado presa de diferentes ideologías y de diferentes clases. Y hay que decirlo. Y en este momento León no es lo que Dios quiere. Por amor de Dios, no es. Y no es Dios el que tiene la culpa la tenemos nosotros. Por lo tanto, penitencia por nuestros pecados, por los pecados de los otros, y claro, en remisión, ya no voy a hablar de la culpa, voy a hablar de la pena que hemos merecido por nuestros pecados, como colectivo, para que todos nos arrepintamos. Todos necesitamos conversión, regresar al Señor, dejarlo a Él, ser más fieles, todos. Padre, que algunos están más alejados, quién sabe, corazones vemos, corazones no sabemos. Y algunos que presumen de ser supercatólicos, habrá que ver cómo están en la práctica. Todos necesitamos conversión, la ciudad necesita ser purificada. Padre, ¿y eso qué valor tiene? Por amor de Dios, hace unas semanas vimos la intercesión entre Abraham con Dios sobre el caso de Sodoma y Gomorra. Padre, y entonces, si hubiera 10 en la ciudad de León, por estos 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.